Muy buena jornada para todos, soy Mirko Scatone y en esta oportunidad les traigo un micro documental histórico que narra los acontecimientos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial. La producción retoma videos e imágenes reales que datan de los años de la guerra. Abróchense los cinturones y disfruten de un viaje intenso, apasionante, atrapante, hacia los turbulentos y tumultuosos años en los que la humanidad padeció un antes y un después que cambiaría el mundo para siempre. La Segunda Guerra Mundial fue el resultado de la voluntad férrea que plasmaron los jefes de gobierno del Eje, Alemania, el Reino de Italia y el Imperio de Japón, de extender sus fronteras. Esta expansión territorial que ansiaban surgía como respuesta a las necesidades económicas y sociales de sus países. Además de ello, confluyó el nacionalismo como factor aglutinante que le permitió a Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, el argumento más oportuno para, a partir de un montaje en el cual se acusó a soldados polacos de atacar en suelo alemán, el 1 de septiembre de 1939, anunciar la invasión a Polonia. Este movimiento fue el que daría inicio a un combate que duraría más de 5 años. Tras el ataque a Polonia, Inglaterra y Francia se unieron para luchar contra Hitler. La resistencia de Inglaterra a negociar llevó al líder de la Alemania nazi a invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, mientras Japón atacaba a Estados Unidos generando la universalización del conflicto. La guerra tuvo lugar en diferentes frentes de batalla: Europa Occidental, en el frente ruso, en el norte de África y en el extremo oriente. Realizando un detallado resumen, la Segunda Guerra Mundial puede dividirse en las siguientes etapas: la agresión y la guerra relámpago o Blitzkrieg. En este sentido, al igual que había evitado la lucha en dos frentes, Hitler propuso un tipo de campaña, la denominada guerra relámpago, en la cual consideraba que la superioridad de medios permitiría al ejército alemán alcanzar la victoria en unas pocas semanas, para evitar que los recursos no movilizados del enemigo pesasen en el desenlace de la lucha. La segunda etapa fue la generalización del conflicto entre 1941 y 1943. El 1941 fue un año decisivo, ya que fue el año en el cual la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ingresó a la lucha, tanto junto con Estados Unidos y con Japón. La tercera etapa fue la contraofensiva de los aliados entre 1943 y 1945. A partir de 1942, la guerra cambió de signo. Después de que se pusiera de manifiesto que no serían los combates los que producirían la decisión, sino el agotamiento de los recursos humanos y materiales del enemigo, desde el punto de vista de los medios humanos, la ventaja estaba del lado de la URSS. El enfrentamiento directo entre los ejércitos de tierra se produjo en 3 teatros de operaciones: Rusia, el Mediterráneo y el Pacífico. La idea del ataque directo, a lo que la propaganda nazi calificaba de fortaleza europea, había sido considerada en más de una ocasión. Pero la operación Overlord, nombre en clave del desembarco en Normandía, no se emprendió hasta junio de 1944, cuando el avance de las fuerzas soviéticas y la contención de las aliadas en Italia amenazaba con marginar a las anglosajonas de la lucha final. El desembarco en Normandía de 3 divisiones y el lanzamiento de otras 3 aerotransportadas fue una maniobra de especial complejidad, desde el momento en que tenía que hacerse en las playas, circunstancia que limitó la descarga de tanques y transportes pesados, hasta que entró en funcionamiento el puerto de Cherbourg. El desembarco pudo consolidarse gracias a la absoluta superioridad aérea de los aliados. La campaña de 1944 llevó a los aliados hasta las fronteras de 1939 y devolvió a Alemania una masa de refugiados que huían por el temor a las represalias soviéticas, contribuyendo a quebrantar
la hasta entonces sólida moral de la población del Reich. La resistencia alemana llegó a su fin en la primavera de 1945, tras la entrada en Berlín de las tropas soviéticas y después de que Hitler se suicidara en el búnker de la Cancillería. En los primeros días de mayo de 1945 se rindieron las tropas alemanas que todavía ocupaban Holanda, Dinamarca y el noreste de Alemania. La guerra continuaba en el Pacífico, pero el temor a las pérdidas, que previsiblemente serían mayores al ocupar las grandes islas, llevó al presidente de los Estados Unidos, Truman, a ordenar el lanzamiento de la bomba atómica. Los esfuerzos para fabricar una bomba atómica se habían iniciado como consecuencia de una famosa carta de Einstein a Roosevelt, donde le exponía sus temores de que los nazis hubieran avanzado considerablemente en los experimentos para conseguir el aprovechamiento de la energía de fisión del átomo. Tras el bombardeo de Pearl Harbor y en respuesta a estos temores, se puso en marcha el Proyecto Manhattan, nombre en clave con el que se conoció el esfuerzo científico más intenso organizado hasta entonces por un Estado con el fin de conseguir la bomba. En 1945, Truman ordena el lanzamiento de 2 bombas, la primera sobre Hiroshima y la segunda sobre la ciudad de Nagasaki. A raíz de esto, el 14 de agosto de 1945, Japón aceptó la rendición incondicional en la guerra. Para concluir, el término de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial se realizó en todos los frentes mediante la capitulación sin condiciones de los respectivos mandos militares. Esta fue decidida en la Conferencia de Yalta en 1945, de la cual fueron parte Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill como primer ministro de Gran Bretaña y Joseph Stalin como el mandatario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El fin de la guerra no solo develó los horrores que ésta dejó, como fue el Holocausto, uno de los crímenes más atroces cometidos por el régimen nazi, que, con el propósito de fortalecer lo que ellos consideraban como la raza aria, persiguieron y asesinaron miles de millones de judíos, gitanos y otros grupos étnicos que consideraban inferiores. Además, la disolución del conflicto armado trastocó el mapa del mundo, que tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por la extensión de la URSS en el mapa y el fortalecimiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica, estableciéndose así el comienzo de un conflicto catalogado como Guerra Fría, que enfrentaría a 2 sistemas políticos y económicos opuestos, capitalismo y socialismo.